Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, recuerda tu misericordia. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. El Señor recuerda su misericordia. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque tú me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros si mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, el Evangelio que hemos escuchado es una invitación a perdonar de corazón. Sentencia tan lapidaria de Jesús: lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón. Matiza el Señor, no perdona de corazón a su hermano. Para entender esta parábola hay que entender muchas cosas de Dios previamente. En primer lugar, saber que nosotros somos deudores con Dios, todos nosotros. Ese es un principio muy básico. ¿Qué deuda tenemos con Dios? ¿Qué deuda? La primera deuda que tenemos con Él es el pecado. ¿Quién puede decir no he pecado? ¿Quién puede decir soy inocente? Nadie. El único, Jesucristo. Todos pecamos. Dice la Sagrada Escritura: el justo peca 7 veces. Es decir, que el santo también tiene debilidades pequeñas e involuntariamente puede causar
alguna pena, algún disgusto, alguna falta. Y más si somos débiles, más todavía. Por otra parte, también hay que caer en la cuenta que Dios nos ha puesto en una sociedad humana, y así como nosotros, todos los demás. Y si analizamos más por qué pecamos, no siempre es porque seamos malos, porque queramos hacer el mal. Muchas veces es fruto de la debilidad, la ignorancia, quizá en esa debilidad la falta de madurez, la ligereza, y también está el ofuscamiento. ¿Quién no se ofusca? Llevado de la pena, de la amargura, del estrés, las preocupaciones, y cometemos faltas. Y también, por otra parte, hay que ver esta exhortación de Jesús que dice, perdona 70 veces 7. Quiere decir, siempre hay que perdonar. Porque siempre vamos a vivir entre seres humanos. Siempre. Siempre son frágiles. Siempre. Si esto lo vemos de cara con el prójimo con quien vivimos, también hay que pensar en Dios, ¿no? Que nuestras faltas no solamente ofenden al prójimo, sino también a Dios. De eso somos conscientes. Somos conscientes, si no, no sería pecado. ¿Y cómo es Dios para con nosotros? Tiempo de Cuaresma, no hace falta ni mencionarlo. Eso es Dios. Ese es su perdón. La cruz del Señor nos ha perdonado sobreabundantemente. Antes que le pidamos perdón, ya nos ha perdonado. Solo falta que uno le diga, Señor, me pesa. Y para que no dudemos de su perdón, nos dice, confiésate, siempre. Y Dios nos perdona 70 veces 7, si hace falta, en el sacramento de la confesión. Santo Tomás de Aquino dice, ¿por qué Dios es así? Porque es bueno. Porque Dios es amor. Y el amor es difusivo. El amor es difusivo de sí. Es decir, el amor lo único que hace es amar. Lo único que hace es querer, hacer el bien. Dios nos ve desde el cielo, como una madre ve a dos niños pequeños que juegan y a veces pelean. Una madre que hace con sus hijos, que están pequeños y juegan y pelean, discuten. No se enojan, comprende. Y lo único que hará es ayudarles a que se calmen de la pena y luego sigue la vida normal. No se estresa por una discusión entre niños. Sabe que son así. Y los ama. Eso es Dios para con nosotros. Entiende el corazón del hombre. Entiende. Y Dios no tiene rencor. 70 veces nos perdonará. Siempre, siempre. 1.000.000 de veces. Si 1.000.000 de veces arrepentidos vamos a su presencia. Eso es Dios. Eso es Dios. Y para animarnos el día de hoy el Señor a perdonar, nos hace ver de una manera intuitiva el precio de su perdón con esta parábola. La parábola habla de dos deudores y un gran Señor. Esos dos deudores somos nosotros, los hombres, y ese gran Señor es Dios. El que más debe, 10.000 talentos, directamente la deuda con Dios. Eso es nuestros pecados. Cuando ofendemos a Dios le debemos 10.000 talentos. El otro le debe 100 denarios. Son las ofensas que nos causan el prójimo. Y entonces, analizando los textos bíblicos, ¿cuánto es? ¿A qué equivale 100 denarios? Mejor, ¿cuánto equivale un denario? ¿Qué es un denario?
Un denario para el tiempo del Señor es el jornal de un obrero, de un día. El jornal de un obrero de un día, o sea, lo que gana en un día, eso es un denario. Luego, si debe 100 denarios, debe 100 días de trabajo. Bastante debe. 100 días de trabajo, bastante deuda. Pero ese es el que debe menos, el que le debe al prójimo. Y ese otro que debe 10.000 talentos para con ese gran señor, ¿qué es? Pues imagínense, es cerca de 6 millones de denarios. O sea, este hombre le debe 6 millones de días de trabajo. Es un contraste espantoso. Que uno tenga una deuda de 6 millones de días de trabajo es que nunca lo vas a pagar. El otro le debía 100. Y fíjense el contraste. Este hombre que debe 6 millones de días de trabajo, solo con pedir perdón, recibió el perdón del gran Señor. Y sin embargo, este que tiene un corazón duro, va con su prójimo, le debe 100 denarios, le pide igual, como él ha pedido a ese gran Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y no le perdona. Esto es una exhortación muy grande del Señor para nosotros, para perdonar a los demás, porque Dios nos perdona. Nunca podremos nosotros, queridos hermanos, valorar el perdón que Dios hace con nosotros de nuestros pecados. Nunca, nunca. Sobrenaturalmente no podremos jamás. Es infinito, casi infinito, dice Santo Tomás, la ofensa que hacemos a Dios y luego el perdón que nos da no se mide. Por eso Dios nos pide que perdonemos al prójimo. Y fíjense esta medida tan severa, si no perdonamos de corazón, no te va a perdonar Dios. Es una advertencia. ¿Por qué hace esto Dios? Porque sabe que somos débiles, que caemos, que somos muchas veces inconscientes, frágiles. Nos dejamos llevar por la pasión. Y es necesario convivir con esas personas, comprenderlas. Todos somos sus hijos. ¿Cómo no va a querer Dios a uno? A todos nos quiere. Por eso quiere que todos también nos querramos. Por eso, pidámosle hoy día al Señor ese corazón compasivo como el suyo, comprensivo. No es fácil muchas veces, pero sobre todo pedirle en ese día a día, en ese saber disculpar, en ese saber comprender, esa mirada quizá que te desvían, ese trato un poco quizá displicente o quizá que no te dan importancia, o esas respuestas desabridas que a veces podemos recibir día a día, son cosas pequeñas, no solamente los pecados, digamos así, grandes que puedan cometer con nosotros. No solamente eso. Dice también San Agustín, ya termino con esto, no hay pecado, dice él, ni crimen cometido por otro hombre que yo no sea capaz de cometer por razón de mi fragilidad. Y si aún no lo he cometido, es porque Dios en su misericordia no lo ha permitido y me ha preservado en el bien. Repito, no hay pecado, dice, ni crimen cometido por otro hombre que yo no sea capaz de cometer por razón de mi fragilidad. Y si aún no lo he cometido es porque Dios en su misericordia
no lo ha permitido y me ha preservado en el bien. Es decir, cuando veo que alguien me ofende, alguien me ha hecho daño, o veo que otros pecan, aunque no me hagan daño, cuídate, dice San Agustín, de juzgarlos, duro, de rechazarlos, porque tú no eres más fuerte, solo Dios te ha sostenido más y tú puedes hacer lo que hacen los demás y hasta peor, porque es Dios quien nos sostiene a nosotros. Pidámosle pues al Señor y a la Virgen que seamos comprensivos, comprensivos, y también con nosotros. Dice también San Francisco de Sales, cuánto importa tener también compasión con uno, ¿no? Siempre que uno comete alguna falta, no irritarse de manera desmedida, sino con paciencia, con mucha dulzura también corregirse. Pidámosle ese corazón semejante al corazón de Cristo, corazón misericordioso, que siempre perdona, siempre que hay verdadero arrepentimiento. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.